Dios les bendiga, hermanos. Le damos una atenta bienvenida a todos los que se unen en esta tarde para adorar al Señor, para glorificar al Señor. Y vamos a entrar en un momento de adoración. Y para eso vamos a elevar una oración al Señor. Padre bueno, maravilloso, gracias te damos una vez más por este momento especial que tú nos das, en donde podemos reunirnos en familia, reunirnos como iglesia, para adorar y bendecir tu nombre, Señor, para estudiar tu palabra. Queremos, Señor, primeramente dar alabanza, dar adoración, porque tú eres digno de gloria, de honra, de adoración de tu pueblo, Padre. Te pedimos tu bendición en todo lo que vamos a hacer en esta noche. Que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, consolándonos, llenándonos de tu presencia y de tu palabra. Bendice, Señor, a mis hermanos que se unen a través de esta comunicación, a través de este programa, a través de este momento, Padre. Que seas tú con nosotros en cada instante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar una alabanza. Es una alabanza de los voceros de Cristo. A mí me gusta mucho la himnología de los voceros de Cristo. Y este coro se titula Escogido fui de Dios. Si usted se lo sabe, únase con nosotros. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su protección me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para la alabanza de su gloria, y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Tengo un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hemos sido escogidos por el Señor. Fue Él quien nos escogió, fue Él que tuvo misericordia de nosotros. Amén, amados hermanos. Y en esta noche pues vamos a estudiar la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 1.
versículo 12 al 21. Busque en su Biblia, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 21. He titulado este estudio El testimonio personal de Pedro y las Sagradas Escrituras. El testimonio personal y las Sagradas Escrituras. Vamos a encomendarnos al Señor. Amoroso Señor Jesús, gracias te damos nuevamente, Padre, por la bendición hermosa que tú nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, te pedimos, Señor, tu presencia, que seas tú tomando nuestras manos, Señor, guiándonos en el estudio de tu palabra. Necesitamos siempre tu presencia, necesitamos la unción de tu Santo Espíritu para poder, Señor, exponer, para poder aprender de tu palabra. Yo me deposito en tus amorosas manos, en tu misericordia, Padre. Que tu iglesia sea edificada, que tu pueblo, Señor, crezca en el conocimiento de tu palabra. Úsame, Señor, conforme a tu voluntad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si ya tiene segunda de Pedro capítulo 1 versículo 12, como introducción quiero decirle, que la segunda epístola del apóstol Pedro es la postrimería de su muerte. Está el anciano Pedro en los últimos días de su vida, y a esta epístola, segunda epístola de Pedro, pues es una carta que ha sido muy atacada, ha sido muy discutida debido a la diferencia literaria de la primera epístola, pero es el apóstol Pedro el escritor, y ya Pedro está por entregar su vida, por ser sacrificado, y él da unas instrucciones muy específicas en esta segunda carta. A esta segunda carta del apóstol Pedro se le conoce como el canto del cisne de Pedro, así como lo es la segunda carta de Timoteo, el canto del cisne del apóstol Pablo. Y usted puede ver una similitud en ambas cartas. Usted puede ver una concordancia, concuerdan mucho tanto el apóstol Pablo en sus últimos días como el apóstol Pedro, salvando las diferencias, por supuesto, del conocimiento que el apóstol Pablo tenía. Sabemos que el apóstol Pedro tuvo muchos problemas, muchos conflictos con el idioma griego, porque él era de Palestina, él era de Israel, y no tenía el conocimiento, no tenía la educación. Sin embargo, el Espíritu Santo dotó, lo llenó, lo saturó de su presencia, y el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro, como inspiró al apóstol Pablo. Pablo era un políglota. Pablo sabía muchos idiomas, y él era especialista en el idioma griego, y él pudo escribir de una forma precisa, preciosa, usando el lenguaje griego, como también Lucas. Pero Pedro no tenía la educación que tenía Pablo. Sin embargo, el Espíritu Santo los inspiró a ambos. Nunca el Espíritu Santo anuló la personalidad de cada escritor de la Biblia, sino que más bien usó la personalidad de cada uno de ellos y les inspiró para, conforme a su personalidad, dejaran plasmada en la palabra del Señor la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no anuló las características personales de cada individuo, sino que las usó, pero fue inspiración divina. Amén. Ahora, entrando en el versículo 12 del capítulo 1 de segunda de Pedro, vamos a comenzar el estudio de esta porción bíblica. Vamos a leer los primeros 3 versículos, del versículo 12 al versículo 14. Dice el apóstol Pedro: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro entendía muy bien que pronto se iba a dar el rapto de la iglesia. Él creía en el rapto de la iglesia. Recuerdan que en el capítulo 5
cuando él está hablando de los pastores, dice el versículo 4 de 1 de Pedro 5, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, se está refiriendo al rapto de la iglesia. Pedro creía en el rapto de la iglesia. Pedro sabía que Cristo había hablado del rapto de la iglesia, pero él sabía también de que él no estaría presente para el rapto. Él sería sacrificado. ¿Por qué? Porque Cristo se lo había dicho. Cristo le mencionó en Juan capítulo 21, Cristo le mencionó que cuando era joven, le dice, de cierto te digo, está diciendo a Pedro, que cuando tú eras joven, tú ibas y hacías lo que querías, pero cuando fueres viejo, alguien tomará, alguien te ceñirá y alguien te llevará. Y dice el versículo 19 de Juan capítulo 21, que Jesucristo se estaba refiriendo a la forma en que él ofrendaría su vida a Dios. Entonces Pedro también en el versículo 14 dice que él sabe que en breve debe de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabe, amados hermanos, de que él está próximo a sacrificarse, a ser muerto. Pedro sabe muy bien, por eso él dice en el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Al parecer, algunos de los que oían a Pedro, o posiblemente muchos de los que oían a Pedro, pues no tenían una solidez bíblica, tal vez una solidez espiritual. Y Pedro se ve en la necesidad, aunque ya está muy ancianito, se ve en la necesidad de recordarles siempre la palabra de Dios, de enseñarles las mismas cosas, de afirmarles en las mismas cosas, de enseñarles, de preocuparse porque la palabra del Señor les quede bien implantada en el corazón de ellos. El versículo 13 dice, pues tengo por justo, esa expresión, pues tengo por justo, equivale a la misma expresión que el apóstol Pablo dijera. Dice, a mí me es impuesta necesidad y ay de mí si no predico el evangelio. Pues tengo por justo, por necesario, es mi vocación, es mi llamado, tengo por justo, dice el apóstol Pedro, en tanto que estoy en este cuerpo. En tanto que estoy en este cuerpo, se está refiriendo a la vida física. En tanto que estoy en esta vida física temporal, en esta tienda de campaña, como dice el santo apóstol Pablo, es una tienda de campaña el cuerpo que se va desgastando. Tengo por justo, dice el versículo 13, el apóstol Pedro, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Esa palabra, el despertaros, habla como de remover las aguas, como cuando las aguas están calmadas en un barril o en un pozo y alguien llega y las sacude y las mueve. El despertaros con amonestación. Pedro continúa y exhorta con las verdades que él mismo ya ha enseñado. Y él sabe que pronto va a partir y él quiere asegurarse que el rebaño tenga bien claro el mensaje del Señor, tenga bien claro la palabra del Señor. Y que esas exhortaciones y que esa enseñanza permanezcan en sus corazones. Tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Hay muchos creyentes en el presente hoy, en muchas iglesias, que han llegado a un nivel espiritual de conformismo, que están conformes, piensan que no es necesario seguir aprendiendo, piensan que no es necesario seguir creciendo y llegan a un conformismo espiritual. Son personas vacilantes en la palabra, son personas inseguras, son personas que titubean en la palabra. Ni siquiera parecen tener facultades correctas, les faltan facultades espirituales a esas personas. ¿Por qué? Porque se han acostumbrado a un ritualismo, a una normalidad, cuando la palabra del Señor nos exhorta a estudiar, a prepararnos, a recibir la palabra y a vivir por la palabra. Pedro sentía esa necesidad porque ya estaba próximo a morir. Y él dice, siento necesidad porque estoy en este cuerpo y es temporal. Yo necesito amonestarlos, yo necesito decirles las mismas palabras que les he enseñado. El apóstol Pablo también en 1 de Timoteo 4:11 le dice al joven pastor Timoteo, esto manda y enseña. Y eso denota una premura, denota una necesidad imperiosa.
Esto manda y enseña. No des motivo para que nadie hable de tu juventud. No des motivo para que nadie te avergüence por ser joven. Sino sé ejemplo del creyente en palabra, conducta, espíritu, amor, fe y pureza. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, le dice en ese mismo contexto, entre tanto que voy, ocúpate en 3 cosas. Ocúpate en la lectura de la palabra del Señor en privado y en público. Ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación. La exhortación es el consuelo y la amonestación. Ocúpate en estas 3 cosas, lectura, exhortación y en la enseñanza. Le está diciendo al joven pastor Timoteo. Son 3 cosas fundamentales en que los pastores, los maestros deben de ocuparse. Ocúpate en estas cosas, le dice Pablo. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Cuídate de ti mismo, le dice. Cuídate de ti mismo. Y sé celoso de la doctrina. Sé celoso de la palabra. Persiste en ello. Mira esa expresión. Persiste en ello. Es decir, sé insistente. Atorníllales la palabra a Timoteo. Enséñales la palabra. Repíteles la palabra para que esa palabra quede en el corazón. Persiste en ello, dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso el apóstol Pedro es la misma escritura, es el mismo mensaje que Pablo le está dando en su despedida en 2 de Timoteo, el canto del cisne del apóstol Pablo, el canto del cisne del apóstol Pedro, es la misma despedida. Atorníales la palabra, predícales la palabra, enséñales la palabra. A mí me causa asombro la cantidad de institutos bíblicos que hay, y no tengo nada en contra de los institutos. Gloria a Dios por los institutos. Pero, ¿sabe por qué existen tantos institutos bíblicos? Porque los pastores y los maestros no quieren hacer su trabajo, no quieren enseñar la palabra del Señor. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros estudiar la palabra del Señor y transmitirla al pueblo, enseñarla al pueblo. Por eso Pedro dice esto. Yo tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el exhortaros con exhortación, con la amonestación de la palabra del Señor. El versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Qué preciosa forma de expresarse en cuanto a la muerte. En pronto dice, en breve debo de abandonar el cuerpo, como mi Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro sabía, Pedro era consciente de que él iba a ser martirizado, de que él iba a ser un mártir de la palabra del Señor, un mártir de Cristo. Pero me llama la atención la forma en que él se refiere a la muerte, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo. Qué bonita expresión. A este cuerpo en el cual usted y yo vivimos, la Biblia se refiere a él como un tabernáculo temporal, algo que está desgastándose, algo que está corrompiéndose. Conforme pasan los días, yo veo una canita más en mi pelo, yo veo una arruguita más en mi cara, en mi rostro. Y eso me habla de que somos pasajeros, de que nos estamos deteriorando. Por más que usted confiese, por más que usted declare, usted y yo somos pasajeros y estamos en una tienda de campaña que se está gastando, que se está terminando. Más temprano que tarde estaremos usted y yo en el umbral de la muerte. Más temprano que tarde. Y yo sé que eso no le gusta a usted, tampoco me gusta a mí, pero es una realidad. Está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto vendrá el juicio, dice la palabra del Señor. Mientras estamos en este cuerpo, tenemos que estar conscientes de que vamos en ese viaje, vamos en esa vida pasajera. Amén. Y el apóstol Pedro se refiere a la muerte. Yo debo de abandonar el cuerpo. Yo debo de dejar este cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Es obvio que el apóstol Pedro sintiera ya, estaba él ya en la postrimería de su vida. Y es obvio al ver la realidad, es real para él la situación que está pasando. Y en base a esta realidad de la persecución, Nerón estaba tras de él ya. Y es fácil para Pedro determinar esta expresión, en breve debo de abandonar el cuerpo. Él sabía que estaba próximo a dar su vida. Ahora, en el versículo 15, él dice, también yo procuraré. Mire, hermano, es un ancianito Pedro, ya está muy anciano.
ya está entrado en edad y toda su vida, todo su ministerio, él se ha desgastado predicando la palabra, amonestando a los cristianos, enseñando la palabra, enseñando el evangelio, pero aún a su edad avanzada, mire lo que dice el 15, también yo procuraré con diligencia. En un estudio anterior expliqué lo que se refiere a diligencia, es decir, hacer todo esfuerzo, procurando toda formalidad y toda actitud en ese llamado. Diligencia. Voy a hacer todo lo que esté de mi parte para, con rapidez, con premura, llevar la palabra, amonestarles. Y mire, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, aquí hay otra forma en la que él se refiere a la muerte. Después de mi partida, ¿sabe qué significa después de mi partida ahí? Ese verbo, ese término en griego quiere decir éxodo. Cuando los egipcios perseguían a Israel, hubo un momento en que ellos dijeron, no, aquí se acabó todo. Ellos van en el desierto y se van a encontrar en el mar y ahí se acabó todo. Y muchos aún de los israelitas que renegaban, que estaban en contra de Moisés, decían lo mismo, aquí en el desierto se acabó todo y ahí vamos a morir. Pero no, pasaron el Mar Rojo y pasaron el desierto y llegaron a tierra prometida. Eso es un éxodo. Y el apóstol Pedro dice aquí, sabiendo que después de mi partida, es otra bella forma de expresarse en cuanto a la muerte. Yo me admiro cuando veo mensajes de algunos hermanos que han partido con el Señor y veo ahí en el Facebook los obituarios o las palabras de consolación. Lamentamos la partida de quien en vida fuera el hermano fulano de tal. Lamentamos la partida de la hermana fulana de tal. Hermanos, ¿por qué lamentar? Yo entiendo el dolor que los familiares puedan estar sintiendo porque es algo natural, la partida física, pero no es una lamentación, es un gozo, es una alegría para aquel que muere en Cristo. Es una bendición porque ha logrado el triunfo, porque ha coronado su carrera, porque ya está en la presencia del Señor. Yo creo que deberíamos de cambiar esa forma de expresarnos. Debemos de cambiar esa lamentación por alegría, por gozo. No hay mayor consuelo, no hay mayor gozo para aquel que muere en Cristo, porque ha terminado el sufrimiento, porque ha terminado el dolor. Ciertamente hay tristeza en los seres queridos, pero es una victoria para aquel que muere en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Por eso Pedro dice aquí, después de mi partida, dice, procuraré que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro no está hablando aquí de una superstición de que cuando él muera, él se les va a aparecer para recordarles lo que él les habló. No, Pedro les está diciendo, yo procuraré mientras estoy en el cuerpo, grabarles la palabra de Dios en sus corazones, grabar la palabra de Dios en su memoria, grabar la palabra de Dios en su razonamiento, para que cuando yo ya no esté, ustedes tengan memoria de lo que aprendieron, ustedes tengan memoria de lo que yo les enseñé, de lo que yo les transmití. Es precioso, hermanos, la preocupación que el apóstol Pedro muestra para que sus oyentes, hermanos, sean edificados y fundamentados en la fe por medio de la palabra. Bendito el nombre del Señor. En estas dos epístolas, primera y segunda de Pedro manifiesta el deseo de inculcar, de que sus corazones queden impregnados de la palabra del Señor. Al quedar entre ellos esas enseñanzas bíblicas de las Sagradas Escrituras, después de su fallecimiento, ellos podrían en todo momento recordar, tener memoria de estas cosas. Quiero que vosotros, está diciendo Pedro, quiero que vosotros podáis en todo momento recordar. ¿Pero para qué recordar? Para vivir en esas cosas, para estar en esas cosas. ¿Cuántos de nosotros recordamos esos pastores, esos siervos y siervas de Dios que nos hablaron la palabra, que fueron a la montaña, que fueron a las aldeas, que fueron a las provincias, que no les importó, que no tuvieron en mucho sus intereses personales, que no les importó su realización personal, sino que fueron a predicar, a llevar el evangelio a nuestros ancestros, y nuestros ancestros nos transmitieron la palabra por medio de esos ancianos, por medio de esos pastores
por medio de esos siervos y siervas que anduvieron en ranchos, anduvieron en montañas, en sierras, predicando la palabra del Señor. Por eso yo oro, hermanos, por esos pastores que aún viven, por esos siervos de Dios sufridos que viven en las montañas, predicando la palabra del Señor y llevando el evangelio de forma tal vez humilde y sencilla, pero llenos del Espíritu de Dios. Van por las montañas predicando la palabra. Y un día nos hablaron a nosotros, y un día un siervo de Dios fue usado y nos trajo la palabra del Señor. Esa misma palabra que nos fue implantada es la que nos mantiene al día de hoy. Esos recuerdos nos mantienen, ese testimonio, ese ejemplo de esos pastores, de esos siervos de Dios, nos mantienen hoy. Yo recuerdo con mucho amor, con mucho aprecio al hermano Pedrito Martínez Lugo, un siervo de Dios que llevó la palabra allá al Playón, a Comayagua, a Esquías, en Honduras, a muchas provincias, y lo recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio. Amén. Y debemos de orar por esos siervos de Dios, por esos pastores que abnegadamente han predicado la palabra. Eso es lo que Pedro dice aquí en el versículo 15. Yo también procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, de la palabra del Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Ese es el poder atrayente de la palabra del Señor. La palabra del Señor es viva y eficaz y ha quedado penetrada en nuestros corazones, ha quedado implantada en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, el apóstol Pedro sigue diciendo en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Esto es bien importante de notar. A partir de este versículo, el apóstol Pedro va a hablar de un testimonio personal, de un testimonio que le marcó su vida, de algo que trastornó su corazón y que marcó para siempre su corazón. Dice, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En el Imperio Romano había muchas fábulas, había muchas deidades, adoraban a los planetas, a Venus, Marte, Júpiter, Saturno, adoraban a Apolos, adoraban a Zeus, adoraban a Baco, el dios del vino, y había muchas supersticiones alrededor de los romanos, del Imperio Romano, tanto judíos, helenistas y griegos, y había muchas creencias, y eran fácilmente fascinados, engañados. Pero el apóstol Pedro habla de algo personal aquí, habla de la palabra del Señor, habla de su testimonio, y dice que lo que él enseña no es como esas artificios, no es como esos cuentos, no es como esas historias fabulosas con las cuales los religiosos paganos del tiempo del primer siglo engañaban alrededor del Imperio Romano, engañaban a las personas. Pero el apóstol Pedro defiende su enseñanza y dice, nosotros no le hemos dado a conocer a ustedes el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ese versículo es importante porque habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pedro no vio la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero él sigue diciendo, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí surge una pregunta, ¿cuándo fue que Pedro vio la majestad de Cristo? ¿Cuándo Pedro fue que vio la segunda venida de Cristo? ¿Cuándo fue que el apóstol Pedro pudo ver de tal forma que él manifieste eso? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Bueno, para esto, amados hermanos, debemos de seguir con el versículo 17. Ahorita vamos a contestar esa pregunta. ¿Cuándo fue que Pedro vio esa majestad? Esa segunda venida. El versículo 17 dice, pues cuando él recibió, es decir, cuando Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Bueno, él se está refiriendo aquí a la transfiguración. A la transfiguración. Y esto nos puede ayudar a explicar algo que siempre se presenta como una pregunta difícil. En Mateo 16, 28, Cristo dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Para responder esa pregunta, que es muy interesante, tenemos que seguir leyendo Mateo 17, que es la continuación del relato de Mateo 16, 28. En Mateo 17, sin que usted pierda la cita de 2 de Pedro 12, en Mateo 17 dice la palabra del Señor, siguiendo el mismo contexto. De cierto os digo, dice el 28 del capítulo 16, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Miren lo que dice el 17. 6 días después, bueno, después de ese evento, después de que Cristo dijera esto, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Hasta ahí lo voy a dejar. Solo quería mostrarle la transfiguración, que es a lo que Cristo se refería cuando dijo: hay algunos de vosotros que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su gloria. Y el apóstol Pedro, regresando a nuestra cita, segunda de Pedro 1, 17, 18 y 19, él está hablando aquí de la transfiguración. Pues cuando él, Cristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Bendito sea el nombre del Señor. Es la transfiguración, un cuadro hermoso de la segunda venida de Cristo. Pedro, Jacobo y Juan pudieron ser testigos en una forma de miniatura la gloriosa venida de Jesucristo. Pudieron ver en la transfiguración cómo Cristo estaba glorificado y cómo sus ropas resplandecían. Y ese es un tipo de la segunda venida de Cristo, es una imagen de la segunda venida de Cristo. Y en la transfiguración estaba Moisés representando la ley, y en la transfiguración también estaba Elías representando los profetas, representando la profecía. ¿Y qué hacían ahí? Estaban testificando de lo que ellos mismos profetizaron, estaban testificando de la misma ley que era el ayo para llevarnos a Cristo. Estaban testificando, eran testigos presenciales de todo lo que ellos hablaron en el Antiguo Testamento, de todo lo que ellos dijeron, de las profecías que hablaban, era todo acerca de Cristo. Todo lo que ellos dijeron era sombra de lo que habría de venir. Y aparecen ahí como atestiguando de lo que ellos mismos escribieron y de quien ellos hablaron. Este es el Jesús, este es el Mesías de quien nosotros hablamos. Y están ahí, aparecieron junto a Cristo. ¿Y de qué están hablando? Están hablando de la consumación de los tiempos. Están hablando de la realización de la salvación. Están hablando de todo lo que ellos mismos presentaron en el antiguo tiempo. Y ahí también están Pedro, está Jacobo y está Juan. Ellos estaban representando a los cristianos vivos, a los que están con vida, y representan también a esos que van a ser arrebatados en el rapto. Bendito el nombre del Señor. La transfiguración, por lo tanto, es un cuadro representativo de la segunda venida de Cristo, de su reino. La transfiguración habla también, inclusive habla de su gracia. A mí me ministra mucho la expresión, esa voz del Padre que se oyó en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego agrega: a él oíd. Esa expresión, a él oíd, es una expresión trascendental. Es una expresión que habla de que todo lo del Antiguo Testamento, todo lo de la ley ceremonial, todas las ceremonias quedaban a un lado. Todos los sacrificios expiatorios, todo lo que se realizaba, la sangre en el propiciatorio, la sangre de los animales, los sacrificios por el pecado,
Todo eso era sombra de Cristo. Y todo eso queda a un lado cuando el Padre dice, a Él oíd, a Él oíd. Un nuevo pacto es dado, una nueva dispensación, la dispensación de la gracia. Y el mismo Padre testifica, a Él oíd. Eso es importante, amados hermanos. ¿A quién estamos oyendo nosotros? ¿A dónde estamos buscando? ¿A dónde estamos yendo para la respuesta a nuestra alma, para la respuesta del pecado? ¿A dónde estamos yendo? ¿A la ley, al antiguo pacto, o estamos yendo a Cristo? Porque el Padre nos dice, a Él oíd. Esa última afirmación a mí me estremece. Es el Padre que está testificando y es el Padre que nos está diciendo, a Él id. Ahora bien, el apóstol Pedro, Jacobo y Juan tuvieron esta experiencia gloriosa de la transfiguración. Pero note usted algo bien importante, que el apóstol Pedro no utiliza esta experiencia como para predicar sobre esa experiencia, como para enseñar sobre esa experiencia. Él continúa con el versículo 19 y es un versículo que enfatiza lo más importante, que enfatiza el punto esencial de los cristianos, el punto esencial que nosotros como hijos de Dios debemos de tener. Nosotros no estuvimos en la transfiguración, nosotros no hemos visto ni tenido experiencias gloriosas como tuvieron los apóstoles, como tuvieron estos tres hombres. Pero miren lo que Pedro nos dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética, y esto no tiene que ver con adivinar el futuro, con predecir el futuro. Esto está hablando de la palabra del Señor. Toda la profecía, toda la revelación está escrita en la palabra del Señor. Y el apóstol Pedro dice, yo quiero que ustedes sepan que ustedes tienen algo más tangible, algo más real, algo más sustantivo que la transfiguración, que lo que nosotros vimos, que la experiencia que nosotros tuvimos. Ustedes tienen algo más tangible en sus manos. ¿Qué es? Es la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Dios se encargó de dejarnos su voluntad escrita. Dios se encargó de darle a su pueblo la palabra escrita, la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es divina, pero también es humana. ¿Por qué? Porque Dios escogió a un grupo aproximadamente de 40 personas, 40 participaron en la escritura del canon bíblico durante más de 1200 años. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, sopló en ellos inspiración divina. Usó el elemento humano, pero fueron hombres llenos del Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, y Dios nos dejó la palabra escrita para que no se nos olvide, para que no se nos borre. Hay un refrán ahí en el mundo que dice, las palabras se las lleva el viento. Bueno, la Biblia está escrita para nosotros y debe de estar escrita en nuestro corazón. Por eso Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Si unimos el contexto de los versículos anteriores, lo que él me está diciendo a mí aquí, que más importante que cualquier experiencia trascendental, como ellos tuvieron la transfiguración, más importante que cualquier cosa sobrenatural, es la palabra de Dios. A mí me causa mucha tristeza. Me causa mucha tristeza y me indigna también ver cómo las personas andan detrás de los pseudoprofetas, de los pseudoapóstoles, de los pseudoevangelistas, que porque gritan y que se mueven de aquí para allá y usan un montón de elementos, usan agua, le tiran agua a las personas, los bañan de aceite y están haciendo su show en el púlpito. Y se mueven de lado a lado y una gritería que no se entiende, que no tiene forma bíblica, no usan un contexto bíblico. Y a mí me sorprende cómo la gente anda detrás de ellos queriendo que les pongan las manos, queriendo que les profeticen, en lugar de buscar en la palabra del Señor. En lugar de acudir a la palabra del Señor, tenemos la palabra profética. Eso me habla a mí, amados hermanos, que la Biblia provee para mi situación, cualquiera que sea mi problema, cualquier cosa que yo esté pasando, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con el trabajo, problemas en la iglesia, problemas de toda índole, la palabra de Dios tiene la respuesta. Es la palabra profética, la palabra del Señor. Pero muchos la tienen ahí en un rincón, la tienen a un lado. Y el apóstol Pedro nos exhorta.
Nosotros tenemos la palabra profética más segura, bendito el nombre del Señor, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es la palabra del Señor, una lumbre. Aquí el apóstol Pablo compara esta lumbre y usa metáforas. Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Usted se ha fijado cuando el sol está apareciendo, cuando está despertando el alba y el sol empieza a salir, empieza con una luz pequeña, una luz tenue, y conforme el sol va saliendo, sus rayos van aumentando y la claridad del día empieza a verse, la claridad del sol empieza a alumbrar el alba, y a las 12 más o menos el sol está en su punto, en lo más fuerte, y él alumbra. Así mismo es la palabra del Señor, y esa es la metáfora que el apóstol Pedro usa aquí. Así como el día, dice, cuando el día esclarece y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El lucero de la mañana es un tipo de Cristo. Cuando Él venga por nosotros, cuando Él aparezca por su iglesia. Bendito el nombre del Señor. Este versículo 19 es muy conocido, muy usado. Siguiendo el contexto de los versículos anteriores, yo puedo entender que para el apóstol Pedro lo más importante es la palabra de Dios. Más que cualquier experiencia personal, más que cualquier testimonio personal, la palabra del Señor no puede ser excluida, no se le puede quitar su lugar a la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Ahora, él sigue diciendo, los versículos 20 y 21 deberían de leerse desde el 19. Es una sola lectura. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto. La expresión entendiendo tiene que ver con el conocimiento. La expresión entendiendo tiene que ver con la convicción de que la palabra de Dios es la verdad. Entendiendo significa, los cristianos, amados hermanos, no necesitamos la pala del excavador, no necesitamos la arqueología. Cuando los arqueólogos escarban y descubren pruebas o fósiles o huesos de los apóstoles o de gente que murió en el tiempo de Cristo, como los huesos de Juan, los huesos de la Virgen María o restos, qué sé yo, cuando la pala de la excavación de los que excavan descubren, hacen esos descubrimientos, ellos se asombran y pareciera que hasta ese momento ellos comprueban que lo que la Biblia dice es la verdad. Bueno, nosotros, esa expresión entendiendo, nosotros no necesitamos pruebas científicas, nosotros no necesitamos pruebas de la pala arqueológica, nosotros tenemos que saber, convencidos de que la palabra del Señor es la verdad, de que la palabra de Dios es veraz. No necesitamos pruebas de nadie para entender que la palabra del Señor es verdad. Por eso dice Pedro, entendiendo primero esto. Ahora dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía, dice el 21, ya estoy terminando, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El versículo 20, esa expresión, nunca la profecía debe ser por interpretación privada. Nunca la profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, deberíamos entender esto de que el Espíritu Santo inspiró a los escritores, como dije anteriormente, para, usando su personalidad, el Espíritu Santo escribiera la voluntad de Dios, usando el contexto histórico, usando su personalidad, usando la etapa, el tiempo en que ellos estaban viviendo, y los inspiró. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice de interpretación privada? Lo que él está diciendo aquí es que ninguna parte de la profecía debe de tomarse de forma individual. Hay personas que toman un texto de la Escritura y con ese texto forman su base, forman su verdad, forman su creencia, forman su doctrina, y no tienen el cuidado necesario de buscar
¿Qué dice el contexto general acerca de ese texto? Si yo voy a dar una enseñanza, si yo voy a dar una verdad, yo tengo que buscar lo que el contexto general me dice. No puedo tomar un solo versículo y hacer de ese versículo una doctrina o hacer de ese versículo un dogma. A eso se refiere Pedro. No puedo tomar una parte de la Escritura sin considerar lo que el contexto general me dice. Una de las reglas de la hermenéutica, que es el estudio de la palabra, el estudio de la Biblia, la sana interpretación de los textos, una de las reglas dice que tenemos que estudiar el contexto primario, el contexto inmediato y el contexto general de la Biblia para entender una verdad, para saber que es una verdad. Entonces eso es lo que Pedro está diciendo. La Escritura no debe ser de interpretación privada. Tengo que buscar referencias acerca del mismo tema. Esa es la razón por la cual yo personalmente no estoy de acuerdo cuando alguien enseña o cuando alguien predica usando un solo versículo, sin tener contexto y sin buscar lo que la Biblia dice acerca de ese mismo tema en otras referencias. Es como ese equilibrista que está en esa cuerda floja y anda en una bicicleta de esas que tienen una sola rueda y anda haciendo equilibrio allá en las alturas y anda en una sola rueda y pasa de un lugar a otro, pero si se descuida y pierde el control, se va a caer y va a ser una caída muy dolorosa y puede causarle hasta la muerte. Asimismo son esos predicadores que toman un versículo y de ese versículo forman una verdad y forman una creencia. Y cuando digo verdad y creencia, lo digo entre comillas. Yo tengo que estudiar lo que la Biblia dice, el contexto general, tengo que buscar versículos y en base a eso yo puedo saber si lo que estoy diciendo es una verdad central, es algo verdadero. A eso se refiere Pedro cuando dice que la profecía no debe ser de interpretación privada. El 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, y esta expresión, santos hombres de Dios, no se refiere a que eran super santos, diferentes a los demás, o con una aureola en la cabeza. No se refiere a eso, se está refiriendo a que el Espíritu Santo los separó, el Espíritu Santo los apartó para que ellos se dedicaran a una labor, en este caso la Escritura, en este caso escribir el canon bíblico. Fueron santos porque fueron separados para esta función. Nosotros como cristianos hemos sido separados del mundo y en ese sentido debemos ser santos porque hemos sido separados por Dios. Nos separó del mundo, nos sacó del mundo, nos limpió del mundo, pero ahora con un propósito. Hemos sido separados no para escribir más acerca de la Biblia y formar más o aumentar más el canon bíblico, no. Fuimos separados para ser hijos de Dios, para gloria de su nombre, para anunciar, como dice el mismo Pedro, las virtudes de Cristo. Amén. Entonces, eso significa ser santos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. No les invalidó su personalidad, no les quitó su carácter. No, utilizó la rudeza de Pedro, utilizó la inteligencia y la sabiduría de Lucas, utilizó la inteligencia y la sabiduría de Pablo, utilizó a cada uno de los escritores. Nunca la profecía, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea que los escritores de la Biblia, a ellos no se les ocurrió. Imagínese usted a Jeremías sentándose en su silla mecedora y diciendo, voy a hacer un libro profético. Voy a empezar a escribir, yo soy muy buen escritor. Voy a empezar a escribir un libro profético y lo voy a mandar a la editorial Caribe. Ellos me van a dar un buen aumento, me van a dar un anticipo y yo voy a vender muchos libros. Y bueno, ninguno de los escritores de la Biblia, hermanos, ninguno de los escritores proféticos pensaron de esa forma. Nunca ellos lo hicieron por voluntad humana. Hoy en día, la mayoría de escritores, el propósito es lucrarse, el propósito es ganar dinero. Y ahí van muchos hermanitos ingenuos a las librerías a comprar 40 pasos para el éxito, 7 pasos para el éxito y un montón de su mejor vida ahora, dice un bestseller, su mejor vida ahora. Yo pensaba que la mejor vida del cristiano está más allá, está en Cristo, está allá en la gloria eterna, pero ahí dice su mejor vida ahora. Imagínense solo el tema.
Y ahí van un montón de cristianitos a las librerías a gastar su dinero y a comprar libros motivacionales, libros que solo levantan el autoestima, pero no levantan la vida espiritual. No levantan la vida espiritual. Y es triste, amados hermanos, en lugar de buscar en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor sí levantará mi vida espiritual, la palabra del Señor sí me mostrará mi pecado, la palabra del Señor sí me guiará para que yo crezca en el conocimiento, en la piedad. Bendito el nombre del Señor. Ese efecto solo lo puede hacer la palabra del Señor. Ninguna parte de la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Bendito el nombre del Señor. La profecía a la cual se refiere Pedro es la profecía del Antiguo Testamento. Amén. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos apartados del mundo y somos separados para Dios. Y al ser separados para Dios, nosotros debemos de vivir una vida que agrade al Señor, que glorifique su nombre, una vida apegada a su santa palabra. Y la misma santa palabra de Dios es la que nos guiará. La misma Biblia, la misma palabra del Señor es la que nos mostrará el camino que a Dios agrada. La misma palabra del Señor es la voluntad escrita de Dios. No tenemos otra profecía. No necesitamos buscar otra profecía. No necesitamos buscar otras enseñanzas fuera de la Biblia. La palabra del Señor lo tiene todo. El apóstol Pablo, en su lecho de muerte, recordemos que Pedro aquí está en su lecho de muerte, y es el canto del cisne del apóstol Pedro. El apóstol Pablo también dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para enseñar. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Es lo mismo. El apóstol Pedro dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos. Y el versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Son las mismas expresiones. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, enseñar e instruir. Y Pedro dice lo mismo. ¿Y sabe cuál es el contexto de ambos, tanto de Pedro como Pablo? Las herejías, la apostasía, el error en el cual estaban muchos cristianos y en el cual estaban amenazados. Había mucha apostasía, había mucha decadencia. Pablo le dice a Timoteo, porque yo sé que después de mi partida, también Pablo habla de esa forma de la muerte, yo sé que después de mi partida vendrán hombres amadores de sí mismos, y eso se refiere a esa apostasía que estaba amenazando el evangelio, que estaba amenazando la iglesia, que estaba amenazando el cristianismo del primer siglo y que es latente hoy en día. Ambos enfatizan la palabra del Señor. La palabra del Señor, amados hermanos, nos librará del error. La palabra del Señor es la única que nos puede mantener en la senda correcta. La palabra del Señor es la única que nos guía. La palabra del Señor es la única que nos puede mantener firmes, constantes, perseverantes. Solamente la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo como el apóstol Pedro en su despedida final dicen lo mismo. Enfatizan la palabra del Señor. Enfatizan la palabra del Señor. Usted y yo tenemos este privilegio. Tenemos el privilegio de tener la Biblia, de tener la palabra de Dios en nuestras manos. No tenemos excusa. No tenemos excusa. La palabra del Señor, la Biblia, ha sido el libro más atacado. El diablo ha querido destruirla. Por 21 siglos ha querido destruir la palabra del Señor. Pero no ha podido y no podrá. La misma palabra dice que ella no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor se mantendrá. No pasará. Y por ella vivimos, y por ella somos, y por ella existimos. Así como Jesús era hombre y era divino, era 100% hombre y 100% divino. Así como Jesús pudo sentir cansancio y pudo dormirse en aquel bote. Así como Jesús también tuvo sed
y pudo sentarse en aquel pozo y pedirle agua a aquella mujer pecadora, así también Jesús pudo dar el agua de vida a esa mujer. Así Jesús también pudo calmar la tempestad en ese barco cuando él dormía, porque era divino. Así también en la palabra del Señor. La palabra de Dios es divina, pero fue hecha por hombres, fue escrita por hombres, inspirados por el Espíritu Santo. Y es viva y eficaz, esa espada que corta, esa espada que quiebra, que tiene filo profundo y que penetra. Eso es la palabra de Dios. Y yo termino enfatizando esto. Usted y yo tenemos la palabra de Dios, la palabra profética. No se deje llevar por testimonios y experiencias personales cuando se omite la palabra del Señor. No se deje llevar por revelaciones nuevas, ni por cosas supersticiosas, como dice Pedro. Nosotros no les hemos predicado siguiendo fábulas artificiosas, sino predicándoles la palabra del Señor, predicándoles la verdad. Y usted y yo tenemos la palabra del Señor. Amén. Los hijos de Dios tenemos la palabra del Señor. Tenemos seguridad en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este estudio de tu palabra. Te damos gracias, Padre, porque tú te encargaste de dejar para nosotros escrita tu voluntad. Tu palabra nos guía, tu palabra nos enseña, tu palabra nos educa, Padre Santo. Tu palabra nos libra del error. Te pedimos perdón, Señor, porque en muchas ocasiones nosotros buscamos respuesta, buscamos salida, Señor, a nuestros conflictos, a nuestros problemas, en cosas superficiales, inclusive en otros libros, inclusive en personas, en seres humanos que tienen las mismas debilidades que nosotros, las mismas circunstancias, los mismos problemas o aún peores. Y nosotros acudimos a ellos en lugar de acudir a tu palabra, en lugar de buscar tu presencia. Por eso tú nos enseñas que la palabra tuya es la palabra profética más segura, más estable, más veraz. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu voluntad. Ayúdanos cada día, Señor, a crecer en tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor. Líbranos del error, Padre. Líbranos, Padre Santo, de caer, de desviarnos, Señor amado, sino que podamos siempre permanecer firmes en tu palabra. Bendice a tu iglesia, Señor. Haznos crecer en el conocimiento de tu palabra, porque esa es tu voluntad, Señor. Tú dijiste, el que me ama mi palabra guardará. El que me ama guardará mis mandamientos. El que me ama me seguirá a través de la palabra. Ayúdanos cada día, Señor. Pon en nosotros amor, pon en nosotros pasión para leer tu palabra, para guiarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una oración por si hay alguien que está ahorita observando y desea entregar su corazón a Cristo. Habrá alguien que aún no ha entregado su vida a Cristo. Yo quiero decirle que Jesucristo está con los brazos abiertos. Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz del Calvario para perdonar los pecados de aquellos que vengan arrepentidos, de aquellos que reconozcan sus pecados delante de Él. ¿Quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador? ¿Quiere apoderarse de la salvación? La salvación es para usted. Solamente repita una oración, pero usted dígale al Señor con su corazón lo que siente, sus propias palabras. Señor Jesús, te doy gracias por ese sacrificio hermoso que tú hiciste en la cruz. Ese sacrificio donde tú derramaste tu sangre para perdonar mi pecado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Te pido perdones mi pecado. Perdona mi iniquidad. Límpiame con tu sangre. Hazme uno de tus hijos, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame con tu Santo Espíritu. Lléname de tu Santo Espíritu para poder vivir una vida que te agrade. Pon en mi corazón deseo y amor por tu palabra para crecer en el conocimiento de tu voluntad. Gracias te doy por esa salvación. Gracias por el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Quiero, amado hermano, despedirme sin más por ahora. Quiero identificar a nuestra congregación. Somos la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional Las Vegas 1. Nuestro pastor es nuestro amado hermano Juan José de León. Y estamos en el 700 East Lola Avenue de Las Vegas, Nevada. Cuando usted
pueda, o si usted vive en el área de Las Vegas y bueno, no tiene un lugar de adoración donde congregarse y recibir la palabra del Señor, pues le invitamos a que nos visite. Será una bendición preciosa para nosotros tenerle con nosotros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que la gracia de Cristo sea sobre su vida. Amén. Dios le bendiga.